Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre el periódico mural. Conversaremos acerca de su concepto, sus objetivos, los tipos de periódico mural que existen, los materiales y sus partes. Empecemos. Al periódico mural también se le llama periódico escolar. Es un medio de comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos. Emplea una temática muy variada, desde noticias hasta amenidades, desde fechas cívicas hasta la coyuntura nacional. Sigue una temática y puede usarse para promover la cultura. Fomenta el diálogo y desarrolla la creatividad. Los objetivos del periódico mural son los siguientes. Primero, fomentar el diálogo, ya que motiva el intercambio de opiniones y comentarios mediante la integración del trabajo grupal. Los periódicos murales se hacen en grupo y en este grupo o equipo, cada uno de los integrantes va a ser una parte del periódico. Es así que todos los integrantes se tienen que poner de acuerdo acerca de los temas que van a tratar y acerca de quién va a hacer qué en cada una de las partes. Otro de sus objetivos es desarrollar la creatividad y habilidades sociales. La creatividad porque todos tienen que poner de su parte y dar ideas para que el trabajo salga realmente bueno. Y las habilidades sociales porque se hace en colaboración con los profesores, con otros alumnos e incluso con los padres de familia. La interacción con diferentes grupos hace que las habilidades sociales sean entrenadas. El tercer objetivo es desarrollar la capacidad crítica, ya que para poner una noticia, el alumno tiene que leerla, tiene que analizarla y tiene que ver si es o no apropiada. Incluso en el periódico mural pueden haber artículos de opinión en los cuales los alumnos manifiesten su posición ante determinados temas. A eso nos referimos con el desarrollo de la capacidad crítica. Podemos dividir a los periódicos murales en dos grandes categorías. Primero por su temática y luego por su disposición. En cuanto a su temática, los periódicos murales pueden ser murales gráficos de información general, que consiste en poner imágenes y fotografías destacadas, y los alumnos les añaden textos escritos y los ponen debajo de cada una de esas ilustraciones. Estas imágenes o ilustraciones deben ser nítidas y expresivas, y deben servir para dar una idea de lo que se quiere transmitir. Luego está el mural informativo general. Este tipo de periódico mural se confecciona cortando los resúmenes o las entradillas de las noticias de diferentes periódicos y revistas y las amplían con el texto de los propios alumnos. Es decir, los alumnos leen la noticia, recortan el titular o la entradilla y redactan un resumen de ella o lo más relevante para que pueda ser entendido por sus compañeros. En este tipo de periódicos murales no es necesaria la imagen. Luego está el mural monográfico. Un periódico mural monográfico se basa en un tema en particular. El grupo tiene que decidir el tema que va a tratar en el periódico mural y en base a eso se van a seleccionar noticias e imágenes que refuercen el tema que se está tratando. Un tema podría ser las elecciones de tu país, las elecciones de Perú, por ejemplo. Y en base a eso se eligen las noticias, las imágenes y las opiniones. Y se hace el periódico mural de un tipo monográfico. Otro tipo de periódico por su temática es el mural pedagógico. Este tipo de periódico mural trata temas específicos del programa escolar y aprovecha las noticias que tengan relación con los objetivos de cualquier área. Es parecido al mural monográfico. Un mural pedagógico podría ser
la fecha cívica destacada del mes. Por ejemplo, en el mes de junio podría ser el Día de la Bandera. Ese mural va a destacar noticias o los alumnos harán artículos acerca de ese tema en particular, que es una fecha cívica para el país en el cual están los estudiantes. Eso es por su temática. Ahora hablemos de los tipos de periódicos murales por su ubicación. Pueden ser en forma de biombo, que es una suerte de exposición fuera de la pared, en donde se pegan las noticias más importantes o los artículos que han escrito los estudiantes. Puede ser tipo pared, en donde las noticias están en papelógrafos en la pared del aula o de los pasadizos del colegio. También puede ser un periódico mural electrónico, ya que al no estar en las aulas en este momento por la pandemia, se puede utilizar un blog o se puede utilizar alguna herramienta 2.0 para poder ahí plasmar el periódico mural. Incluso Jamboard podría ser otra alternativa. Y también podría ser un marco o un tablero con un vidrio protector, en donde se pondrían las noticias y los artículos de los estudiantes. Estos marcos o tableros se cuelgan en las paredes. Hablemos de las partes del periódico mural. En primer lugar tenemos al título. El título es el nombre que lleva el periódico mural. Usualmente está relacionado al tema central del mismo. Luego está el editorial. El editorial es la presentación de nuestro periódico mural. Allí puede haber un resumen de lo que vamos a encontrar dentro de cada una de las secciones. También puede incluir opinión acerca de las noticias que se van a presentar e incluye información de aquellos que han contribuido en su creación. Luego podemos encontrar a las noticias que están divididas en secciones. Aquí se desarrollan los artículos. Pueden incluir noticias locales, regionales, nacionales y mundiales. Todo que tenga relación con el tema central. Dentro de las secciones que pueden haber en las noticias están la sección de sociales, la sección de deportes, la sección de entretenimiento, la sección de cultura, amenidades, locales, nacionales, internacionales, etc. Un buen periódico mural también tiene efemérides. Las efemérides nos sirven para recordar las fechas importantes del calendario cívico escolar, nacional y mundial. Aquí se explica brevemente qué se celebra y cuál es el origen de la celebración presentada. Y además, un buen periódico mural también tiene avisos. Estos avisos son importantes para los lectores de ese periódico. Usualmente son avisos acerca de los exámenes, las fechas, las reuniones de padres o cosas que los alumnos del salón o del colegio tienen que saber. Y esas son las partes principales que debe tener el periódico mural. Los materiales que podemos utilizar para hacer nuestro periódico mural son varios. Si va a ser un periódico mural físico, tijeras, goma, colores, regla, marcadores, papel, papelógrafos, cartulina, todo lo que se nos pueda ocurrir. Todo lo que salga de nuestra creatividad puede ser usado para hacer nuestro periódico mural físico. Mucho depende también dónde lo vamos a poner. Y si es un periódico mural virtual, pues tenemos que tener en cuenta la ubicación de este. Si va a ser en Blogger, si va a ser en WordPress o en qué herramienta, en qué plataforma vamos a ponerlo. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado.
Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Claudia Cantero, a quien le encantó el video y dice que está en 5º grado. Un abrazo para ti, Claudia, sigue viniendo, Te lo explico por más videos. También quiero saludar a Lucas Vargas, que me pide que lo salude. Un saludo para ti y un abrazo muy grande, Lucas. Y finalmente a Nelly, que me dice, ¿me puedes explicar por qué este canal es tan maravilloso? Muchas gracias por tu comentario, Nelly. Te cuento que yo lo hago con mucho cariño y con mucho amor para todos aquellos que quieren aprender y que necesitan un poco de apoyo. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!